Está muy bien. Muchachos, a partir de este momento vamos a empezar a grabar el encuentro. ¿Listo? ¿Ya estamos todos? Eh, no sé, creo que No, sí. profe, creo que no. Ah, Ah, no, sí, sí. falta Geraldine, no, falta Geraldine Ah, sí. y falta Dos Diego. personas faltan. Démosles 2 minuticos más a ver si llegan, ¿vale? Mientras voy a ir proyectando. ¿Aló? Sí. Listo, muchachos. Ya estamos todos. ¿Ya en mi pantalla? ¿Me confirman, porfa? Sí, profe. Súper. El día de hoy vamos a ver solo un tema. Eh, es un tema muy importante, pues porque es de uso común dentro de la industria, pues diferentes tipos de industria, en la alimenticia, en la farmacéutica, por ejemplo, en diferentes tipos de industria, se emplea un modelo de gestión que se llama BPM. No sé si lo han escuchado. Significa buenas prácticas de manufactura. Digamos que no lo pueden confundir con... Hay otro también, BPM también significa Business Process Management, que es eh, una orientación por parte de las empresas o a dirigir o a gestionar su empresa a través de procesos, que es diferente. Este BPM es buenas prácticas de manufactura, ¿vale? Entonces va a ser nuestro tema de hoy. Es un tema bastante denso porque tiene varios componentes. Sin embargo, pues yo les he traído lo que considero el resumen, pues de la forma más sintetizada posible, pues para que no nos extendamos tampoco en todo el documento, pero sí que revisemos los temas más importantes. Es un tema muy sencillo, entonces no creo que haya ninguna dificultad, ¿vale?
Entonces, como les mencionaba, las buenas prácticas de manufactura son principios básicos con respecto a la higiene y ciertos factores o elementos que se tienen que tener en cuenta dentro de todos los procesos como la manipulación, la preparación, el almacenamiento, la distribución, dentro de toda la cadena, digamos que logística, cuando nosotros estamos manipulando alimentos, sobre todo, de tal manera que se garanticen las condiciones sanitarias y que no haya ningún riesgo de afectación de la inocuidad del producto o de algún tipo de contaminación, ¿vale? Entonces, ¿de dónde salen estas buenas prácticas de manufactura? Eh, Algunos autores mencionan que inició en Estados Unidos en los años de 1906, luego de que en un libro de Upton Sinclair se mencionara algunos problemas de contaminación que había tenido o algunos problemas de intoxicación que habían tenido diferentes ciudadanos eh, como consecuencia del consumo de carnes rojas en mal estado. Entonces, en ese momento, la ciudad de Chicago sufrió una fuerte caída, aproximadamente del 50%, en el consumo de carne, pues porque los habitantes ya tenían temor de que esa carne no tuviera, digamos que el proceso o la manipulación en condiciones de higiene, de tal manera que no pusieran en riesgo la salud de las personas que la estaban consumiendo. ¿Vale? Entonces, desde ese momento se empieza a definir ciertas características que en general deben tener tanto los procesos como características como las instalaciones físicas, los edificios, los techos, ventanas, puertas, el piso, absolutamente todo, ¿vale? Eso digamos que en términos internacionales. En Colombia, las buenas prácticas de manufactura están reguladas por el decreto 3075 de 1997, el cual regula el INVIMA. En ese decreto, pues, se busca proteger al consumidor de tal manera que se garantice la calidad de los procesos y del producto que se está llevando al mercado. Y aplica para diferentes tipos de industrias, como ya les dije, alimentos, medicamentos, cosméticos, productos de aseo, bebidas alcohólicas, dispositivos médicos, homeopáticos, diferentes tipos de industria. Por lo cual, cuando las empresas desean tener la certificación por parte del INVIMA, pues el INVIMA en sus controles exige la aplicabilidad de estas buenas prácticas de manufactura que vamos a ver el día de hoy, ¿vale? Por eso es que cuando nosotros vamos a consumir algún producto, no sé si ustedes lo han escuchado, pero lo que más exige el mercado es que el producto sí o sí tiene que tener una licencia por parte del INVIMA, ¿cierto? Pues porque de esta forma se garantizaría que cumple con todas las normas de higiene y protocolos de seguridad para que el producto no tenga ningún tipo de riesgo para la salud de los que lo consumen.
¿Listos? Entonces, ¿a quién aplica en Colombia este decreto? Pues a todas las fábricas, establecimientos donde se procesen alimentos, equipos y utensilios para el personal manipulador de los alimentos y en general para cualquiera que intervenga dentro de la cadena de abastecimiento, sea un operario, sea una persona que se encarga del aseo, sea la persona que está en el almacenamiento, la persona que lo manipula cuando se va a distribuir, cualquier persona que intervenga, ¿vale? Entonces, como les mencioné, a todas las actividades que fabriquen, procesen, preparen, envasen y almacenen, transporten o hagan procesos de distribución y comercialización de los alimentos en cualquier parte del territorio nacional. Por eso cuando nos venden a veces en la calle, sobre todo en el comercio informal, productos alimenticios, pues nuestro mayor riesgo es que al no contar con esos registro INVIMA, pues no tenemos ninguna certeza que el producto esté siendo procesado en óptimas condiciones, ¿cierto? De ahí el riesgo, pues, de consumir ese tipo de alimentos. Entonces, como les mencioné al inicio, el decreto es bastante extenso, contempla diferentes elementos en donde se estipula las condiciones o los requisitos mínimos para poder operar. Entonces, son 11 puntos que van desde el objetivo, los documentos que se deben tener en cuenta, algunas definiciones, abreviaturas, características particulares para los edificios, por ejemplo, o la bodega, o sea cual sea donde el recinto donde se esté procesando el proceso de fabricación, equipos, utensilios, personal, control de procesos en la producción, almacenamiento y distribución, algunas estipulaciones generales y el tema de vigilancia y control. Sin embargo, pues sería demasiado extenso que revisáramos los 11 puntos, entonces yo hoy les he traído, como les mencionaba, el resumen de los puntos más importantes, de tal manera pues que conozcamos toda la generalidad de las buenas prácticas de manufactura, sobre todo desde un punto de vista logístico, ¿vale? ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? ¿Me siguen? Profe, ¿podrías dejar un segundito la anterior diapositiva, por favor? Claro que sí. Listo, gracias, profe. Vale. Entonces, como les mencionaba, no vamos a revisar los 11 puntos porque no nos alcanzarían 3 clases fácilmente. Vamos a revisar solo los puntos más importantes, ¿listo? Entonces, básicamente, ¿cuál es el objetivo de la norma? Lo que les mencionaba era establecer las normas generales sobre prácticas de higiene y operación durante la industrialización de los productos alimenticios con el fin de garantizar la inocuidad y la calidad de los productos. Básicamente es protegernos a nosotros como consumidores y darnos una garantía de que el producto que estamos consumiendo se fabricó bajo unas condiciones y unos estándares mínimos de calidad. ¿Qué se excluye a este reglamento? Operaciones, digamos, de pronto artesanales como cultivo de frutas, hortalizas, crianza y matanza de animales, almacenamiento de alimentos fuera de la fábrica,
servicios de alimentación al público y expendios, los cuales se rigen pues, por otras disposiciones sanitarias. En esta básicamente no aplican. Entonces vamos a empezar a revisar el punto 5. El punto 5 nos habla de las condiciones de los edificios. Entonces, básicamente, todas estas normas las estamos revisando, pues primero porque ustedes como ingenieros industriales, eh, digamos que es muy común o sería lo más normal que ustedes intervengan en cualquier etapa de un proceso productivo, ¿cierto? Desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de la producción, de la calidad, del almacenamiento, en compras, en inventarios, en cualquiera de los procesos ustedes podrían intervenir con, digamos que sí, con facilidad, no habría inconveniente. Pero lo que sí o sí ustedes deberían saber es que cuando nosotros estamos en un proceso productivo, de hecho en la industria formal en Colombia y en el mundo, siempre van a existir parámetros y estándares regulatorios que nos marquen el camino de cómo nosotros debemos diseñar nuestros procesos o cómo deberíamos ejecutar nuestros proyectos. O sea, básicamente nosotros no podemos como profesionales salir al mercado y sea cual sea la industria en la que estemos laborando, o sea cual sea el producto, nosotros no podemos, digamos que por autonomía propia, mm, tomar determinaciones cuando es nuestro deber investigar y consultar cuáles son las normas o los estándares o los requisitos o los procedimientos que sea cual sea el ente que regule. En este caso, pues estamos hablando de INVIMA, pero puede ser Ministerio de Transporte, Ministerio de Comunicaciones, la Superintendencia. O sea, siempre van a existir entes que nos exigen y nos controlan de tal manera que se garantice la calidad de nuestro servicio o de nuestro producto. Entonces, en el caso de hoy, pues vamos a revisar eh, las buenas prácticas de manufactura, pero en general lo que les quiero transmitir es que sea cual sea la industria, siempre van a existir normas y estándares que cumplir. Obviamente, de ahí la informalidad de la industria, cuando son empresas, por ejemplo, que ni siquiera están constituidas legalmente, eh, digamos que tienen esa facilidad de pronto de omitir ciertos protocolos o o el cumplimiento de ciertos estándares, puesto que eso significa muchas veces inversión, capacitar, tener talento humano, digamos que mm, con con la formación académica y con la experiencia laboral requerida para implementar ese tipo de procesos y pues a veces las pequeñas empresas no tienen una palanca financiera o un músculo financiero que les permita hacer ese tipo de adecuaciones. Por eso es que se esconden bajo la informalidad. Entonces vamos con el primer punto, perdón, vamos con el punto 5, muchachos, que es condiciones de los edificios. Vamos a verlo de manera general, como les mencionaba, no son temas complejos, sin embargo, sí es extenso, entonces lo que quiero es que ustedes, digamos, que comprendan que absolutamente cada detalle está estipulado cómo se debe tener en cuenta y cómo se debe acatar la norma, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dice la norma con respecto a los edificios? El primer punto son los alrededores de la planta, sea planta, bodega, local, sea lo que sea, nosotros debemos ser responsables por cumplir ciertos parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? El primero es que cualquier tipo de eh, grama o hierba o pasto, pues para que me comprendan mucho más fácil, debe ser retirado de las inmediaciones de tal manera que
no pueda generar una atracción o refugio para los insectos y para los roedores, de tal manera que los alrededores del edificio pues se garantice la limpieza por parte de nosotros. Un mantenimiento adecuado a los drenajes para evitar contaminación y operar de forma adecuada el sistema de tratamiento para los desechos. Ya más adelante vamos a ver otros puntos con respecto a los desechos. Sin embargo, a este punto de la materia, nosotros pues ya hemos visto diferentes elementos que nos permiten, digamos que, tomar las acciones para hacer un manejo preventivo y un manejo adecuado de los residuos de cualquier tipo de industria, ¿correcto? Entonces, el primer punto de alrededores, básicamente es analizar que o garantizar que no haya ningún riesgo. El segundo punto, con respecto a la ubicación, perdón, con respecto a los edificios, es la ubicación. Entonces, ¿qué debemos nosotros tener en cuenta? Por ejemplo, la ubicación, pues sí ya lo deberíamos hacer antes o previo de nosotros ejecutar nuestro proyecto de inversión. Si estuviéramos trabajando en un equipo el cual tiene como objetivo implementar un proyecto como expansión de una bodega o la implementación o la creación de una empresa, entonces pues previamente tenemos que tener en cuenta este tipo de cosas y no que nosotros nos lancemos a un proyecto, compremos un predio o alquilemos un predio y no hayamos tenido en cuenta que la ley nos exige ciertos requisitos, ¿vale? Entonces, ¿qué otra cosa nos exige con respecto a la ubicación? Estar situados en zonas no expuestas a contaminación física o química debido a actividades industriales que puedan generar una amenaza para los alimentos. Debe estar delimitada pues por paredes en cualquier tipo de construcción que estemos nosotros operando. Debe tener facilidad para el retiro de desechos de manera eficaz, de manera eficaz, tanto sólido como líquidos. Y debe estar totalmente pavimentada de tal manera que no haya riesgo que el polvo del exterior genere un riesgo para el proceso de producción dentro de la planta. ¿Listos? Eso era con respecto a la ubicación. Vamos con el segundo punto, todavía edificios, son varios puntos en este tema, y nos hablan respecto al diseño de las instalaciones. Entonces, las instalaciones físicas tienen que cumplir con ciertos requisitos. El primero de ellos es que faciliten las operaciones de limpieza y de mantenimiento. El segundo, eh, debe estar diseñado de tal manera que la instalación impida el acceso de animales como insectos, roedores o plagas, o elementos como humo, polvo o vapor. Es decir, cualquier elemento que pueda generar contaminación al interior. Adicional, el edificio también debe incluir un área específico para elementos personales y de uso personal por parte de los operarios. Ya vamos a ver por qué más adelante. ¿Qué otros elementos debemos tener en cuenta? Que el edificio cuente con áreas específicas para que nuestros operarios puedan ingerir sus alimentos. Normalmente, pues la cafetería o el casino, normalmente es donde se especifican ese tipo de actividades. Nuestra bodega también debe tener áreas totalmente separadas o delimitadas para identificar dónde nosotros almacenamos materia prima, dónde almacenamos producto terminado, productos de limpieza y sustancias químicas o peligrosas.
de tal manera que no haya riesgo de que el personal pueda cometer un error almacenando los productos en el lugar que no corresponde. Deben permitir una limpieza fácil y una adecuada inspección. Y adicional, debemos contar con planos o croquis de toda la bodega que permitan ubicar las áreas relacionadas al flujo de los procesos productivos. Vamos con el siguiente punto, que es los pisos. Entonces, uno creería que pues el piso de la bodega pues no tiene mayor incidencia, pero como les mencionaba al inicio, este tipo de normas abarcan absolutamente cualquier detalle, o sea, no queda algo al azar que sea bajo nuestra decisión, porque básicamente la norma contempla cualquier tipo de particularidad que nosotros consideremos que no puede ser importante, seguramente sí lo es. Entonces, para los pisos también hay unas características que cumplir. Los pisos deben ser de materiales impermeables, lavables y antideslizantes, de tal manera que no tengan efectos tóxicos y también deben estar construidos e instalados de tal forma que faciliten su limpieza y su desinfección. No deben de tener grietas ni irregularidades en sus superficies ni en las uniones. Adicional, las uniones entre pisos y paredes deben ser redondeadas, de tal manera que facilite la limpieza y evite la acumulación de materiales que puedan contaminar los productos. ¿Qué más deben de tener los pisos? Deben tener desagües que permitan la evacuación del agua y además que eviten la formación de charcos. Adicional, desde su diseño, pues deben estar contempladas las propiedades físicas del piso de tal manera que pueda resistir el peso por material almacenado o el tránsito de montacargas o se puede haber afectado por el uso de sustancias químicas. ¿Vale? Vamos ahora con las paredes. Entonces, las paredes exteriores pues pueden estar construidas en concreto, ladrillo, pero las paredes interiores sí deben de tener características como un revestimientos que garanticen la impermeabilidad, que no sean absorbentes, que sean lisas, fáciles de lavar y de desinfectar. Y adicional, deben estar pintadas de color claros, sin ningún tipo de grietas. Ya les había mencionado las uniones entre, entre una pared y otra o entre pared y pisos. Debe estar totalmente redondeada de tal manera que no permita la acumulación de materiales. A ese redondeamiento se llama curvatura sanitaria. ¿Ok?
El siguiente elemento es el techo. Entonces, los techos deben estar construidos de forma que reduzca al mínimo la acumulación de suciedad o condensación o formación de mohos a causa de vapores o acumulación de gases al interior de nuestra bodega. Si se utilizan cielos falsos, por ejemplo como el drywall, deben ser totalmente lisos, sin uniones y fáciles de limpiar. Seguramente cuando terminemos de ver todo el documento, puede que ustedes no queden con ningún interés de hacer algún emprendimiento en donde tengan que cumplir con esta serie de normas. Pero lo que les decía, muchachos, es la forma en que el mercado, pues a través de los entes de control, pues regula que todas las empresas tengan ciertos estándares, pues por lo menos para tener un nivel de competitividad equitativo dentro de toda la industria. Uno, y dos, pues que al final garanticemos que el producto que está ingiriendo el consumidor pues tuvo todas las condiciones y procedimientos adecuados para evitar cualquier tipo de riesgo en la salud de aquellas personas, ¿vale? Siguiente elemento son las ventanas y puertas. Entonces, ¿qué dice la norma acerca de ventanas y puertas? Lo primero, que las ventanas deben ser fáciles de limpiar, deben estar diseñadas de tal manera que impidan la entrada de agua, plagas, acumulaciones de suciedad. Si es necesario, debe contar con una malla que impida el acceso de insectos y que sea totalmente fácil para desmontar y para limpiar. Asimismo, las puertas pues también deben estar diseñadas con total facilidad para su desinfección y su proceso de limpieza. Ellas deben abrir hacia afuera y estar totalmente ajustadas al marco. Aquellas puertas que comuniquen al exterior del área de producción deben contar con los elementos que protejan el ingreso de plagas. Vamos con el siguiente. El siguiente punto es la iluminación. Entonces, toda nuestra bodega debe estar completamente iluminada, ya sea por luz natural o por luz artificial. Ya hemos hablado que con respecto a la luz artificial, haciendo relación a la materia, pues deberíamos considerar el uso de elementos de bajo consumo de energía, de tal manera que nosotros estemos promoviendo la disminución en el consumo de energía y la disminución en la emisión de gases. ¿Vale? Entonces, estas lámparas dentro de la bodega, pues deben estar ubicadas en todas las áreas, básicamente. Deben estar protegidas contra rotura, de tal manera pues que no haya riesgo de que al romperse una de ellas se desprendan trozos a nuestra área de producción. Y adicional, no podemos tener cables que estén expuestos de tal manera que puedan generar un riesgo dentro de las zonas de producción. ¿Vale? Siguiente elemento, estamos todavía en edificios, ¿no? Es la ventilación. Entonces la ventilación pues debe garantizar pues tener una temperatura adecuada o ajustada según lo requiera la materia prima que nosotros estemos transformando, ¿cierto? Dependiendo cada tipo de producto, seguramente requerirá unas condiciones en términos de temperatura y humedad
que nosotros tenemos que garantizar. Entonces, adicional a mantener la temperatura, estos sistemas de ventilación pues deben permitir la circulación del aire de tal manera que no se puedan condensar vapores o gases tóxicos. Si es necesario, también tenemos que tener un sistema de extracción de humos, si es así que nuestra bodega lo requiere. Y la dirección del aire o la corriente del aire nunca puede ir en el flujo en donde tengamos una zona limpia y tengamos aire que venga desde una zona contaminada. Obviamente aquí también tenemos que garantizar a través de mallas, por ejemplo, el ingreso de agentes contaminantes. ¿Listos? ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? ¿Se fueron? ¿Se durmieron? ¿Se desconectaron? No, profe, todo bien. Ah, bueno, no me asusten. Entonces sigamos. Siguiente punto, abastecimiento de agua. Como les mencioné, son bastantes puntos, o sea, básicamente no queda ningún detalle por fuera de la norma. Pero pues traté de resumírselos todos de la manera más sintetizada posible, ¿listo? Siguiente punto, el abastecimiento del agua. Nuestra planta debe disponer pues con un abastecimiento de agua potable suficiente pues para toda la producción de alimentos, asimismo para el consumo de nuestro personal. Debemos contar con una instalación propia, de tal manera que permita el almacenamiento y distribución en el momento en que haya una suspensión del servicio y que esto no afecte o que no genere interrumpir todo el proceso de producción. O sea, es decir, tenemos que tener una planta pues, que tenga tanques para el almacenamiento, de tal manera que garanticemos la producción en caso que haya una suspensión del servicio. El agua que se utiliza en las operaciones de limpieza y desinfección debe ser totalmente potable. ¿Qué otro elemento? El vapor también es importante. El vapor que pueda tener contacto directo con los alimentos o con las superficies no debe contener ningún tipo de sustancia química o sustancia peligrosa. El agua, por ejemplo, el hielo también debe fabricarse con agua potable. De ahí la importancia, muchachos, cuando ustedes van y compran, por ejemplo, la bolsa de agua, perdón, la bolsa de hielo al supermercado, pues que verifiquemos que efectivamente sí tiene un registro INVIMA que garantice todo este tipo de requerimientos. El sistema de abastecimiento de agua no potable, la que podemos usar, por ejemplo, para sistemas de refrigeración o sistemas en contra de incendios, debe ser totalmente independiente y debe estar totalmente marcada e identificada de tal manera que no haya ningún tipo de riesgo que el suministro de agua se utilice de manera adecuada a causa de un error humano por parte de nuestros operarios. ¿Listos? Siguiente punto, tubería.
Entonces la tubería tiene que estar pintada e identificada con código de colores, de tal manera que podamos identificar cada uno de los sistemas de drenaje de aguas negras, por ejemplo, o aguas contaminadas, y el sistema de agua potable. ¿Para qué? Nuevamente lo que les mencionaba, que no haya ningún lugar a equivocación por parte de los suministros de agua. Siguiente punto, desechos sólidos. Básicamente acá lo que la ley nos exige es que exista un programa o un manual de procedimientos, por así llamarlo, en donde esté totalmente documentado y detallado cuáles son las responsabilidades por parte de las personas encargadas de hacer la disposición final de los desechos sólidos que nosotros estemos haciendo como consecuencia de la línea de producción o, o digamos, de todo el sistema de producción de la empresa, de tal manera que hagamos un uso adecuado y la disposición final de los materiales sea adecuada. No podemos permitir acumulaciones de desechos en ninguna zona, ni mucho menos que sea cercana a las zonas en donde estamos haciendo líneas de producción. Cualquier tipo de recipiente que usemos debe ser lavable y tener tapa. Y el depósito general, o es decir, donde almacenemos, donde tengamos definido el almacenamiento de todos los desechos, debe ubicarse lo más alejado posible de las zonas de producción y debe estar totalmente cubierto, o sea, es decir, debe ser un área totalmente cerrada. ¿Vale? Entonces, básicamente, dentro de ese programa, pues nosotros tendremos que detallar absolutamente todos los procedimientos, quiénes serán los responsables de hacer la disposición final de los residuos, cuál será el procedimiento, con qué frecuencia, qué herramientas debe utilizar, cuáles son los controles que tiene que garantizar y absolutamente cualquier particularidad que sea necesaria detallar o describir dentro de los procedimientos. Asimismo, también tenemos que generar un programa, es decir, un documento en donde, exactamente que lo anterior, se detalle todos los procesos y procedimientos para realizar limpiezas y desinfecciones, de tal manera que se detalle eh, cuál es la periodicidad y cuál es la frecuencia con la cual nosotros vamos a hacer programas de limpieza. Asimismo, también tendremos que tener toda la documentación necesaria para certificar esas jornadas de limpieza. Entonces, normalmente pues las empresas tienen formato en donde simplemente los operarios cada 2 horas si tienen que hacer procesos de limpieza, ya está definido quién es un responsable y se va detallando la firma de la persona que ejecutó el proceso de limpieza y la firma de la persona que verificó que se hubiera realizado ese proceso de limpieza o de desinfección. Entonces, como les mencionaba, pues debe definir absolutamente todo. Tienen que definirse elementos como distribución de la limpieza por áreas, cuáles son los responsables, cuál es el método y la frecuencia de hacerla, medidas de vigilancia o de control, y cuál debe ser la ruta de recolección y transporte de los desechos, por mencionar algunos, ¿vale?
¿Qué otro elemento es importante? Que cualquier tipo de producto que nosotros usemos para la limpieza o para la desinfección debe tener, por supuesto, su registro sanitario, de tal manera que se garantice que ese producto es, o sea, es decir, que se pueda aplicar a un proceso de limpieza y que no va a afectar en ningún momento o que va a generar riesgo por, digamos que contaminación cruzada o por contener sustancias químicas que no puedan tolerar nuestro proceso de producción. Vamos con el punto 7. Seguimos aún en edificios. El punto 7 menciona que debemos tener otro programa o otro manual en donde tengamos absolutamente detallado cuál va a ser nuestro programa para el control de plagas o insectos. Entonces, debe tener como mínimo identificación de las plagas por tipo de riesgo, depende de la ubicación de nuestra planta, mapeo de estaciones o de ubicaciones, productos o métodos y procedimientos utilizados, hojas de seguridad para los productos en caso que se requiera, establecer cuáles son los productos químicos que se utilizarán para tal fin y obviamente pues deben estar registrados y autorizados por el registro sanitario que corresponda. El edificio debe contar con barreras físicas que impidan el acceso e ingreso de plagas y se deberán realizar inspecciones periódicamente o digamos que frecuentemente, una vez a la semana o una vez al mes, lo que nosotros consideremos o estipulemos, dependiendo del nivel de riesgo con el que estemos expuestos o la zona en la que estemos expuestos. ¿Vale? Siguiente punto. Siguiente punto es el punto número 6. Nos habla de las condiciones de los equipos y de los utensilios. Si ustedes se fijaron, el punto quinto es de los más extensos. De hecho, hay varios puntos al interior de ese, pues que omití porque consideré no era pues relevante que lo revisáramos el día de hoy. Sin embargo, hay muchos más puntos. Creería yo que el tema de los edificios es como el tema más exigente y más crítico a la hora de nosotros cumplir todas estas normas. Entonces, básicamente de eso depende el grado de inversión, si es que nosotros estamos constituyendo o emprendiendo una nueva empresa en donde vayamos a producir alimentos, pues desde el inicio del proyecto tendremos que tener en cuenta que la inversión en términos de planta o de bodega pues implicará tener en cuenta todos estos elementos que estuvimos revisando hace un momento. Y por supuesto, pues todo eso implica una inversión de dinero importante, ¿no? O sea, es decir, si nosotros o a ustedes los contrataran mañana como ingenieros de producción, ingenieros de proyectos, y la empresa tuviera como objetivo montar una bodega para el procesamiento de alimentos, pues sería la responsabilidad por parte de ustedes de garantizar que se cumplan todas estas condiciones, pues porque si no sería un riesgo para la empresa y para la salud de los consumidores. Para la empresa porque en el momento en que vayan a requerir el registro sanitario por parte de INVIMA, pues si ustedes no cumplen con todos estos elementos, pues no obtendrían ese registro. Y ya pues tocaría hacer una segunda inversión por parte de la empresa pues para adquirir un nuevo predio. Y eso significaría pues una pérdida de dinero importante. ¿Vale? Entonces por eso es que es, Profe, que en digamos, caso, en estas situaciones de COVID y eso también aplica los nuevos decretos. dime, no te escuché. ¿Aló? Aló, los decretos y eso. Pero no te entiendo Seguridad como y que todo con la eso. pandemia.
Pero no te entiendo bien la Pues pregunta, o aparte, sea, ¿a qué te refieres con la pandemia? los nuevos decretos relacionados a bioseguridad. Ah, ok, ok. Lo que pasa es que esto, digamos que es bajo condiciones normales, ¿no? Los decretos que esté sacando en este momento el gobierno, pues son totalmente adicionales y en teoría se supone que son mucho más exigentes, pero como mínimo tú ya deberías estar cumpliendo todo esto. Pues si eres una empresa legalmente constituida, ¿no? Pero en teoría tú ya deberías cumplir todo lo que es con todo lo que estamos viendo hoy. Solo que a partir de este momento, adicional a esto, pues también tienes que cumplir con lo que el gobierno estipule Ok, para operar en este momento de pandemia. Pero básicamente aplica todo esto y lo que el gobierno decreta en este momento. Por eso les decía que de golpe se ve que es bastante difícil crear empresa en Colombia, pero pues es que realmente es la única forma de generar, digamos que, una sana competencia y digamos que la industrialización del país se dé por condiciones realmente de altos estándares de calidad, ¿no? Puesto que si no fuera así, pues todos estaríamos montando empresa de manera informal, ¿no? Y pues de ahí los riesgos que genera eso o el impacto que eso genera en la salud de las personas. En la salud de las personas y también en el impacto en el medio ambiente, ¿no? Bueno, entonces vamos con el punto número 6, condiciones de los equipos y utensilios. Entonces los equipos pues deben estar totalmente diseñados de tal manera que se evite la contaminación del alimento y faciliten su limpieza. Ellos deben contemplar características como que permitan un rápido desmontaje y una fácil limpieza. mm, Deben ser de materiales que no sean absorbentes ni corrosivos, o sea, es decir, que no desprendan óxido, por ejemplo. Resistentes a las operaciones repetitivas y diarias de limpieza y de desinfección. No pueden de ninguna manera transferir al producto materiales o sustancias tóxicas que alteren su olor o su sabor. Y deberá existir también un programa de mantenimiento preventivo, de tal manera que se estipule la frecuencia y la periodicidad de cada uno de los mantenimientos o reparaciones, y en qué condiciones se tienen que hacer ese tipo de reparaciones. Como ustedes se pueden dar cuenta, al final una empresa requiere documentar demasiados procesos. Por eso ustedes como ingenieros industriales, digamos que tienen esa capacidad o esa formación para poder, digamos que por su versatilidad en la formación, poder ejecutar o dirigir todos esos procesos o todas esas acciones de mejora o cumplimientos, de tal manera que pues ustedes se puedan desenvolver en cualquier aspecto de la empresa, ¿cierto? O en cualquier tipo de proceso de la empresa. Bueno, vamos para el punto número 7, que es la capacitación de las personas. Entonces, nuestros colaboradores o nuestros operarios, pues sí o sí tenemos que garantizar que tengan la formación académica adecuada y la experiencia laboral adecuada, de tal manera pues que se puedan adaptar a nuestros procesos productivos y no vayan en ningún momento a generar riesgo por contaminaciones o afectar la calidad de los productos o de los alimentos por desconocimiento o por falta de experiencia. Adicional a eso, pues también tendremos que nosotros proporcionar un plan de capacitación para todo el personal, de manera tal que ellos estén preparados para poder aplicar todas estas buenas prácticas de manufactura según le corresponda el rol o el nivel de responsabilidad a cada cargo.
Entonces, este programa, pues igual que todos, también debe ser un documento en donde se especifique eh, cuál será el plan de formación, es decir, qué contenidos se dictarán, a qué personas, con qué frecuencia, con qué periodicidad, qué pasa si aprueba el curso, qué pasa si no, cada cuánto se realizarán actualizaciones, cuál será la forma de evaluar, sí, absolutamente todo el plan de formación para el personal. Este plan pues también deberá estar avalado por la gerencia de la compañía y por las personas que sean responsables de hacer los procesos de revisión, de evaluación y de actualización de manera periódica. Bueno, vamos con el siguiente punto en personal, que son prácticas higiénicas. Eh, Acá la norma pues es muy exigente, pero pues es lo mínimo que deberíamos nosotros exigir, ¿cierto? Entonces, no voy a mencionar temas muy básicos. eh, digamos que estos temas son un poco más particulares, pero vamos a dar por entendido pues lo obvio que no puede hacer una persona cuando esté, digamos que manipulando una línea de producción de alimentos, ¿vale? Entonces, además de lo obvio, vienen otras cosas como no usar anillos, aretes, ni relojes, pulseras, cualquier tipo o artículo o objeto que se pueda desprender o que pueda contaminar el proceso productivo. Entonces, para todos esos objetos, pues tendremos que tener una zona, que era lo que les mencionaba al inicio, eh, para que las personas pues puedan hacer uso de ellas y puedan guardar sus objetos personales, de tal manera que a la planta pues no lleven ningún tipo de artefacto o de producto, ¿vale? Obviamente pues no se puede fumar, escupir, masticar, comer, estornudar, conversar, mejor dicho, absolutamente ningún tipo de actividad que pueda alterar la calidad y la higiene de los productos. El bigote y la barba pues deben estar recortados y cubiertos con cubrebocas o tapabocas. El cabello debe estar totalmente recogido y cubierto por completo con cubrecabezas. Adicional, las mujeres, por ejemplo, no podrán utilizar ni maquillaje, ni uñas postizas, ni ningún tipo de elemento de este estilo. Tendrán que utilizar todos uniforme y calzado que esté totalmente pues diseñado para tal fin, cubre cabezas y en algunos casos ropa protectora y mascarilla. Tercer punto con respecto al personal, muchachos, no se duerman, ya casi vamos a acabar. Yo les dije al inicio que era bastante denso y era bastante extenso, pero al final son temas que pienso yo no son muy difíciles de recordar ni de comprender. Pues porque la gran mayoría, digamos que parte desde la lógica, como todos nosotros como consumidores, de las cosas que nosotros esperaríamos las empresas acaten dentro de sus procesos, ¿cierto? Entonces, el tercer punto con respecto a la salud, ¿qué nos exige la norma? Pues que se lleve un registro periódico del estado de salud de todas las personas, es decir, de todos los colaboradores, intervengan o no dentro del proceso productivo de los alimentos. Se realizarán exámenes médicos a todos los funcionarios previos a la contratación, de tal manera pues que genere un estatus inicial
antes de iniciar operación dentro de la empresa y se garantice su estado de salud. Ese estado de salud pues se tendrá que renovar cada 6 meses, de tal manera pues que se tenga total conocimiento de cuál es el estado de salud de todas las personas. Debemos regular o controlar o restringir el acceso de visitantes, de tal manera que entre menos personas accedan a las áreas de preparación de alimentos, muchísimo mejor. Entonces ahí tendremos que controlar que solo se permita el ingreso de personas que están totalmente autorizadas para acceder a estas zonas. Por ninguna razón se puede permitir el acceso a estas zonas de personas que estén bajo sospecha que puedan padecer algún tipo de enfermedad que se pueda transmitir a través de los alimentos. De ser así, pues se tendrá que informar inmediatamente a la persona responsable de la línea de producción. ¿Listos? ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? No se duerman que ya casi. Vamos al punto número 8. El punto número 8 habla del control en el proceso y en la producción. Ya, digamos que a este punto ya hemos revisado las instalaciones, los residuos, el tema de los utensilios, las herramientas, los procesos de capacitación y formación, la salud dentro del personal y vamos con los últimos puntos que nos hablan, el octavo nos habla acerca del control en la producción. Entonces, el primero de este punto menciona la materia prima que nosotros estemos utilizando dentro de nuestros procesos de producción. Entonces, lo primero es que tenemos que controlar diariamente la calidad del agua potable que estamos suministrando dentro del proceso productivo. Pues normalmente, casi diría yo, en la mayoría, porque no decir en todos los procesos productivos donde estamos preparando alimentos, pues siempre vamos a tener que usar el agua. Entonces, la calidad de esta agua tenemos que verificarla de manera diaria, de tal manera que mitiguemos el riesgo por contaminación del agua. Entonces, la calidad pues se tiene que verificar frecuentemente, ¿cierto? Se tendrán que hacer también evaluaciones periódicas a través de exámenes físico-químicos y bacteriológicos, de manera tal que garanticemos el 100% de la calidad del agua que estamos implementando dentro del proceso productivo. No podemos aceptar bajo ningún motivo cualquier tipo de materia prima o ingrediente que presente indicios de contaminación o de alteración o de manipulación de tal manera que ponga en riesgo nuestro proceso productivo. ¿Listos? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se fueron? ¿Se perdieron? ¿Se durmieron? No, profe, vamos bien. Ah, bueno, ¿se aburrieron? ¿Está muy cansón esto? No, profe, normal. Ah, bueno. Pues realmente lo importante es que usted... Profe, yo tengo una duda. Sí, dime. Es que he estado buscando y no he podido encontrar. ¿Cuál es el decreto nuevo para los restaurantes? ¿El 536 o es otro? No sé si Pero, usted sepa.
¿Estás hablando de ahorita de la pandemia o Sí, señor, general? para lo de la bioseguridad por pandemia. Uy, no me corchas, pero ¿Hay dos? deberían haber dos, claro. Uno el normal y el segundo es la actualización con respecto a la pandemia. Ah, caray. Pero no sé exactamente cuál sea la verdad. Pero no, si buscas ahorita en internet, yo creo que lo consigues. Déjame, yo lo reviso ahorita a ver si de pronto Es que lo encuentro. Porque tienes un restaurante y bueno, quieres salir a operar. Bueno, entonces, vale, sigamos. Entonces, eso era con respecto a materias primas, ¿listo? Sigue el siguiente punto que es con respecto a las operaciones de manufactura. Entonces, la norma nos exige pues que todo el proceso de fabricación, incluyendo todas las operaciones que correspondan, envasado, almacenamiento, absolutamente todos los procesos, pues primero deben estar totalmente documentados, o sea, por escrito, en donde se detalle uno a uno cuáles son los procedimientos, quién es el responsable, de qué manera hacer los procedimientos. Esto pues con el fin de evitar que haya algún posible riesgo por desconocimiento o por falta de aclaración de los procedimientos por parte de los operarios. O sea, tiene que estar escrito absolutamente todo. Debemos diseñar diagramas de flujo, ¿cierto? De todos los procesos de producción, incluyendo análisis de riesgos o de peligros, tanto físicos como químicos, microbiológicos, en toda la línea o en toda la cadena de producción. Deberemos generar también controles eh, para evitar o para reducir el crecimiento potencial de microorganismos y evitar las contaminaciones del alimento por efectos tales como el tiempo, la temperatura, el pH y la humedad, ¿cierto? Pues que son, digamos que son condiciones difíciles de controlar, entonces siempre vamos a tener un riesgo. Lo que necesitamos hacer es controles o acciones que busquen o que promuevan la mitigación de esos riesgos. Siguiente punto, tenemos que también determinar qué medidas vamos a diseñar de tal manera que podamos proteger a los alimentos contra algún tipo de contaminación con cualquier tipo de elemento tóxico o elemento material que pueda alterar las propiedades o la calidad de la materia prima que estamos utilizando. Entonces, ahí en ese punto nosotros podemos hacer uso de, por ejemplo, imanes para detectar cualquier tipo de metal que pueda ser, por ejemplo, que pueda originar, por ejemplo, el desprendimiento de una de nuestras máquinas o de una de nuestras piezas que estemos utilizando en las herramientas para el proceso productivo. ¿Por qué? Porque pues siempre va a existir ese riesgo, o sea, una máquina siempre va a poder generar una falla y esa falla pues en algún modo puede presentar el riesgo de que una de sus piezas se desprenda y por error pues caiga dentro de la línea de producción, entonces ya después de que esté en la línea de producción, pues ustedes imagínense quién va a encontrar un piñón o un pedazo de metal, sería imposible. Entonces para eso pues utilizaríamos imanes dentro de diferentes fases de la cadena productiva para que vayan garantizando que no va a haber ningún tipo de cuerpo extraño o elemento extraño dentro del proceso de producción.
¿Listo? Y cualquier tipo de medida, pues también tendrá que estar documentada en este procedimiento o en este manual para determinar cualquier riesgo que nosotros pongamos o que podamos tener por contaminación cruzada. Esto porque pueden haber elementos dentro de nuestra materia prima que nosotros usemos para diferentes productos, pero que si de pronto se llegaran a almacenar de manera, eh, o sea, si por equivocación las almacenáramos y tuvieran algún tipo de restricción por contaminación cruzada, pues tendremos que tener algún tipo de estrategia, codificación de colores o de marcación de zonas, de tal manera que mitiguemos este tipo de riesgos, ¿vale? Sigue el envasado. Entonces, en el envasado, pues lo primero es que tenemos que tener un almacén, una zona donde almacenemos única y exclusivamente los empaques y los envases, de tal manera que garanticemos que están 100% libres de cualquier contaminación. Los envases o recipientes no deben usarse para otro fin que no sea el diseñado, o sea, es decir, el envase de alimentos. Se deberán hacer inspecciones previas antes de usar los empaques o los envases, de tal manera que garanticemos que están limpios y desinfectados. Esto porque podría ser un error por parte de nuestro proveedor. O sea, normalmente nosotros a alguien le compramos esos envases, pero el proveedor también se puede equivocar y pudo haber un evento de riesgo por parte de nuestro proveedor en donde por error salió un lote contaminado, por ejemplo, de vasos o de cajas o de cartón, sea cual sea el material que nosotros estamos usando. Entonces no podemos confiarnos 100% de la calidad de nuestros proveedores. Nosotros también tenemos que garantizar que ellos estén cumpliendo con las condiciones de calidad de sus productos. Entonces, en el caso de los envases, de nada serviría, por ejemplo, que nosotros juiciosamente cumplamos con todas estas normas, pero que se nos vaya un lote de nuestros productos y salga al mercado contaminado solo porque nosotros no revisamos y el problema estuvo en el envase que usamos, pues por lo que les mencionaba, por ejemplo, un error de un proveedor puede ser muy común, pero nos costaría a nosotros un tema reputacional, seguramente nos tocaría acceder al pago de multas y pues esos serían efectos e impactos negativos para la compañía, ¿vale? Entonces, sí o sí nos toca hacer inspecciones en caso de que haya algún problema con los envases. En caso de que hagamos reutilización de envases o recipientes, por ejemplo, pues esto es frecuente, por ejemplo, en caso de las cervecerías, en caso de las embotelladoras de gaseosa y de ese tipo de productos que reutilizan las botellas de vidrio. Ya cada vez es menos frecuente eso, pero digamos que en su momento la reutilización de envases de vidrio exigía o exige unos procesos de verificación muy exigentes o digamos que muy complejos, pues porque hay que garantizar que los procesos de lavado que se le hacen a esas botellas efectivamente hayan eliminado cualquier tipo de bacteria o cualquier tipo de elemento tóxico que pudiera alterar la calidad del producto o poner en riesgo la salud de la persona que fuera a consumir esa bebida. Y finalmente en la zona de envasado o llenado solo deben permanecer recipientes necesarios, o sea, no debe haber ningún otro tipo de producto ahí, de tal manera que mitiguemos cualquier riesgo por confusión a los operarios. Sigue el punto número 9,
El punto número 9 habla del almacenamiento y la distribución. Entonces, digamos que con respecto a la distribución, no sé si ustedes lo sepan, digamos que el documento pues aclara que los vehículos deben tener las condiciones necesarias. Esas condiciones están también en otros decretos. Cuando ustedes ven por la calle vehículos que dicen transporte de alimentos, ese transporte de alimentos significa que la empresa dueña de esos vehículos acreditó que el vehículo cuenta con unas características técnicas, tanto el vehículo como las personas, como o sea, el conductor, el auxiliar, que tienen conocimiento de manipulación de alimentos, de tal manera que no hay ningún tipo de riesgo en el transportar el alimento. O sea, es decir, si ustedes quisieran despachar no sé, a distribuir a una zona del país o a una zona de la ciudad un vehículo lleno de alimentos, no lo pueden hacer en cualquier carro. El carro tiene que estar avalado a través de un certificado, que es el certificado para el transporte de alimentos, y adicional, el vehículo tiene que contar con las características técnicas. No las recuerdo todas en su momento, pero sé que habla que al interior, por ejemplo, el furgón debe estar hecho de un material especial, o sea, no es lámina de acero, sino que al interior tiene un recubrimiento, si no estoy mal, es plástico, de tal manera que permite la fácil limpieza y desinfección. Las esquinas tampoco tienen puntas, o sea, dentro del interior las esquinas están redondeadas y los bordes están redondeados, de tal manera que no permita que se genere eh, pues se fomente la proliferación de microorganismos o bacterias. El piso tiene que estar en una canaleta para que permita el desagüe de residuos líquidos o el desagüe de los líquidos que se van desprendiendo en el transporte de los alimentos. Y esas, digamos que como características en particular de los vehículos. Entonces, acá la norma simplemente habla que los vehículos tienen que contar con esas condiciones, pero lo que les decía, esas condiciones ya están establecidas dentro de otros documentos que son los certificados o son los requisitos para contar con ese certificado de transporte de alimentos. ¿Listo, muchachos? Entonces, siguiente punto, en las bodegas para almacenar las materias primas, materiales de empaque, productos procesados, semiprocesados, se deberán utilizar tarimas que permitan mantenerlos a una distancia mínimo de 15 centímetros sobre el piso, estar 50 centímetros separados entre ellos y la pared y 1,5 metros entre ellos y el techo, ¿vale? Esto en el tema de almacenamiento. Distribución, lo que ya les mencioné hace un momento. Entonces, las puertas para acceder a esas zonas de almacenamiento deben estar totalmente separadas, de tal forma que estén aisladas las zonas de despacho con las zonas de producto procesado, de tal manera que no podamos tener ningún riesgo por contaminación de gases, por ejemplo, de los vehículos. Debemos contar con sistemas de gestión de inventarios. No sé si ustedes ya, no sé si ustedes ya vieron inventarios, ¿saben qué es PEPS o FIFO y FEFO? No recuerdo si lo hemos hablado acá, Uy, no, profe, yo no me acuerdo de haber visto eso. Y no lo hemos visto en esta materia. pero ya vieron inventarios y no se acuerdan de eso, no les puedo creer. Sí, profe, primero es en entrar, primero es en salir y los otros sistemas que se manejan para el inventario.
Ah, eso sí. No, ya me está asustando. Sí. Si vieron inventarios conmigo o con el que sea, pues tienen que acordarse de qué es eso. Entonces, básicamente, así como lo dice Giuseppe, la norma exige que se establezca dentro del sistema de gestión de inventarios, PEPS, que es primero en entrar, primero en salir, significa que cada vez que se va produciendo un lote, de sea cual sea el producto o el alimento, tenemos que garantizar, primero, pues establecer la fecha en la que se elaboró, ¿cierto? Y el lote al que corresponde en la línea de producción. De tal manera que a medida que se va produciendo, asimismo voy sacando al mercado, voy despachando a distribución, de tal forma que no haya ningún riesgo de pronto que se me quede un lote de últimas y nunca me di cuenta y quedó allá almacenado y cuando lo saqué al mercado de pronto ya estaba vencido. Entonces, básicamente es por eso que las empresas tienen que garantizar sí o sí que dentro de su sistema de gestión de inventarios estén utilizando el sistema PEPS o el FEFO, que es muy similar, que es FEFO significa First Expired, First Out, significa que el primero en expirar, o sea, el primero que tenga fecha de vencimiento más reciente, es el primero que tenemos que sacar a distribución. A eso se refiere el sistema PEPS, ¿vale? ¿Qué más elementos con respecto al almacenamiento? No deben haber presencia de químicos utilizados para la limpieza. Por ejemplo, eso es gravísimo que tengamos algún tipo de producto químico porque hayamos hecho algún proceso de limpieza. No podemos permitir que eso ocurra. Y los productos deben estar totalmente rotulados de tal manera que se identifique la fecha en que se elaboró y la fecha que ingresó a la bodega. Los vehículos de transporte, lo que les mencioné al inicio, pues deben de estar, sean o no pertenecientes a la empresa, o sea, sean de un tercero o de una empresa que nosotros estemos contratando, o sean propios, sea cual sea el caso, tienen que estar adecuados para o autorizados para el transporte de alimentos. No lo podemos hacer en un vehículo normal, o sea, en un vehículo furgonado estándar, sino que tiene que cumplir con esas características técnicas que les mencioné al inicio. Tienen que estar autorizados por la autoridad competente. En el caso de Colombia, pues es el Ministerio de Transporte con el certificado de transporte para alimentos. Estos vehículos también tienen que garantizarse que se hagan los procesos de carga y descarga fuera de los lugares de elaboración, de tal manera pues que no vayamos a tener riesgos por contaminación por los gases del vehículo. Y en el caso en que nosotros contemos con características particulares para nuestros productos, como son la temperatura en el caso de de los productos refrigerados, o el caso de la humedad, por ejemplo, los vehículos tendrán que contar con dispositivos que permitan tener ese tipo de características y adicional que controlen esas variables, puesto que, por ejemplo, perder la cadena de frío dentro de una distribución, ¿cierto? O sea, por ejemplo, que se dañe el refrigerador del vehículo, o el refrigerador me refiero a lo que regula la temperatura al interior del furgón, puede generar que el producto se dañe sin que se altere sus propiedades físicas. O sea, es decir que, no sé, si es un yogur, nadie se va a dar cuenta hasta que la persona que lo está consumiendo, o sea, es decir, el usuario final, eh, pues puede que al inicio se dé cuenta o puede que no, ni siquiera, y después de que lo haya consumido es que sea un riesgo o genere un efecto en la salud de la persona que lo consumió. Entonces el tema de la temperatura y la humedad sí o sí tiene que estar totalmente garantizado.
¿vale? Por eso es que cuando ustedes a veces seguramente se han sentido intoxicados o indigestados con algún lácteo, es porque muy probablemente perdió la cadena de frío en algún momento dentro del transporte, en el vehículo, o sea, piensen que viene de una ciudad a otra, de Medellín a Bogotá, en esa tractomula pudo haber perdido la temperatura, o en el camioncito que distribuye en el barrio pudo haber perdido la temperatura, o en el mismo supermercado también pudo haber perdido la temperatura. En cualquier momento que haya perdido la cadena de frío, el producto pues pierde todas sus propiedades y se vuelve tóxico. Entonces ahí es cuando ustedes consumen un alimento que dicen como, uy, me cayó mal, pero no me sabía mal, no me sabía raro, pues porque muchas veces el producto no se altera en esas propiedades, simplemente es que cuando hacemos digestión ya nos genera un problema estomacal. ¿Vale? Entonces, básicamente, esos son a grandes rasgos, como les mencionaba al inicio, hay más elementos que garantizar, pero pues se volvería un tema muy extenso y muy tedioso. Entonces, hoy simplemente les iba a traerlo, digamos que de forma general, lo más importante. Esos puntos son los que ustedes como profesionales pues tienen que garantizar sí o sí, o sea, no puede haber desconocimiento, de tal forma que si ustedes intervienen dentro de un proceso productivo, pues ya saben que estamos en la obligación como profesionales de cumplir una serie de requisitos. Para el caso de hoy, pues vimos las buenas prácticas de manufactura en los procesos industriales de fabricación y preparación de alimentos, ¿vale? Sea cual sea el tipo de industria, si son lácteos, cereales, procesamiento de carnes, embutidos, no importa sea cual sea la industria, siempre vamos a tener que cumplir con estos estándares. Listo, muchachos, entonces no sé si tienen alguna inquietud, alguna duda, pregunta, sugerencia, inquietud. Ya saben, si van a montar una empresa, tienen que tener en cuenta todos estos elementos que vimos el día de hoy. Listo, muchachos, entonces, no tienen ninguna pregunta, ninguna inquietud. Si no es así, entonces, permítanme, vamos a tomar asistencia y daríamos por finalizado el encuentro el día de hoy. Sí, dime. Como largo, profe, y el parcial, profe, y de hoy en hecho es clase normal, ¿cierto? No te entendí, que de hoy en 8 ¿qué? ¿Es clase normal? Sí, ¿por qué lo preguntas? No, ¿Por pues, parcial? esos. No te entiendo, ¿cómo así? Es que si no estoy mal, Sí, las de clases, evaluaciones. tenemos esta semana y la siguiente, ¿cierto? Y la que sigue, que es la de 1 de junio, ya es parcial Ah, ok. y ahí ya se da por finalizado el semestre. O sea, clase normal, vamos hasta la última semana de mayo. O sea, quedan 2 semanas, esta y la otra. Y ya después vamos con parciales. ¿Listo? Listo, listo, Vale, todo muchachos, claro. Buenas noches a todos. entonces no es nada más por hoy. Los dejo para que descansen. Cualquier inquietud ya saben que me contactan a través de correo electrónico. ¿Listo? Muchas gracias por su asistencia y estamos en contacto. Listo, profe, gracias.
Listo, Chao, profe, que esté muy muchachos, bien. cuídense mucho, descansen.